Coge el micro. Sí, bueno, no creo que haga falta. Decidme si se oye bien allí. Buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde nos encontramos con Mirta Díaz, la cual ha sido y está siendo acosada por la caverna mediática y política de este país tan reaccionario que todavía tenemos que aguantar y soportar estas reacciones, o sea, cavernícolas, ¿no? Querida Mirta, ánimo, tienes todo el apoyo de CAUM porque sabes que te queremos. Muchas gracias. De la próxima república. Un ramo republicano para Mirta. Que me habéis animado en este tránsito, en esta penitencia que me han impuesto, y que la verdad es que me ha sorprendido, porque de pronto te ponen el foco encima y tú dices, pero si no sabía, esto no, para vosotros no existía, era clandestino, pues de pronto ponen el foco en ti y te empiezan a echar porquería encima, ¿no? En fin, hemos sobrevivido, y la primera tanda yo creo que está superada. Gracias a vosotros. Y luego te lo llevas a casa. Gracias. Es que yo creo que al final me lo puse en silencio. Carlos, coge el florero con una mano. Bueno, mañana se cumplen 80 años del triunfo del Frente Popular. ¿No se oye? Casi mejor si quito esto. Decía que mañana es el 80º aniversario del triunfo del Frente Popular. Estamos aquí un poquito, no tanto para celebrar, sino para recordar cómo se produjo esa confluencia de partidos de izquierda que además habían estado enfrentados solo unos poquitos años antes, ¿no? Y para hablar también del programa en el cual se pusieron de acuerdo y los motivos por los cuales se pusieron de acuerdo, ¿no? En primer lugar, los antecedentes históricos, y yo quisiera hacer aquí una introducción más o menos un poquito larga para que luego Mirta hable. Los antecedentes históricos son de sobra conocidos. En 1933, el Partido Socialista rompe con los republicanos de izquierda y triunfa en unas elecciones la derecha. La derecha en esos años, ¿no?, se ha articulado alrededor de la CEDA. La CEDA, quien la articuló y estaba detrás, y eso no hay que olvidarlo nunca, era la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era tanto como hablar la Iglesia Católica, y la CEDA tenía como modelo y finalidad el dar el golpe de Estado como lo dieron en 1934 en Austria, imponiendo una dictadura teocrática. No me gusta hablar de dictadura fascista porque antes del fascismo ya la Iglesia había propiciado golpes así en Colombia y en Portugal y en Hungría, sofocando en Hungría la revolución socialista de Béla Kun. De modo que son previos al fascismo y además probablemente son posteriores al fascismo y siguen con la misma mentalidad, pero eso ya es una opinión propia, ¿no? El caso es que la CEDA estaba en esa línea, hace su gobierno de coalición con los republicanos radicales de Lerroux. El viejo partido republicano radical se había transformado en la República radicalmente
y valga la redundancia, dado que por un lado los elementos más progresistas se habían ido con Marcelino Domingo al Partido Republicano Radical Socialista y habían ingresado los viejos caciques del Partido Liberal en el Partido Republicano Radical de Lerroux. Lerroux llegó a un acuerdo con Gil Robles. La línea que se pone roja para no hacer una respuesta frente a esos gobiernos es aquello que Gil Robles quería, el Ministerio de la Guerra, es decir, que dependiera del ejército para poderlo remodelar a su gusto. Otra situación que hay y que no pasa desapercibida para los partidos de izquierda: la amnistía que se da a José Calvo Sotelo, que se había marchado, exiliado a Roma, donde por cierto era el país escogido por Alfonso XIII para pasar su exilio, que era muy curioso porque le ofrecieron estar en Londres y se marchó allí, el jodido. Es decir, probablemente porque encontraba más democracia en la Italia de Mussolini. Bueno, se le da una amnistía y vuelve. Se da una amnistía y pueden reintegrarse al ejército elementos como el general Emilio Mola, que estaba separado del ejército. Y aquello hace temblar un poquito las cuestiones, ¿no? El resultado es que ante el aviso de que Gil Robles puede ser ministro de la guerra, ¿no?, se declara la huelga general. Se habla de la revolución asturiana y no es verdad. Se declaró una huelga general por la UGT. Aquí en Madrid hubo sus enfrentamientos en Vallecas y me parece recordar que en Vicálvaro. En Medina de Río Seco, en Valladolid, hubo 4 muertos en la huelga general aquella. Las cuencas leonesas y palentinas, mineras, también tuvieron su huelga. Aquello no nos vamos a entretener con el tema porque ahí queda. Y la situación que hay es que encima, después de eso, el general Franco es nombrado por Gil Robles jefe del Estado Mayor. Una anomalía: el Estado Mayor del Ejército solo podía ser nombrado un general que fuera diplomado en Estado Mayor, cosa que no lo era Franco. Y la segunda parte, el Alto Comisariado de Marruecos, es decir, ser el jefe de la parte más moderna y con experiencia bélica del ejército español, se le da al general Emilio Mola solo unas semanas después de haber sido amnistiado y reintegrado al ejército. La situación está francamente complicada. Abusos. Se encarcela a Lluís Companys, se encarcela a Manuel Azaña, se encarcelan a muchas gentes que no tenían absolutamente nada que ver con la Revolución de Octubre. En esa situación, todo apuntaba a que la derecha española iba hacia el fascismo, ni más ni menos, ¿no? Había casi quien era más fascista que el otro, entre Calvo Sotelo y Gil Robles. Gil Robles era recibido con el brazo en alto por sus juventudes de Acción Popular, las juventudes de la CEDA, ¿no?, al grito de jefe, 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 en una concentración multitudinaria que se celebró en el Escorial, ¿no?, y en donde aproximadamente varios miles de jóvenes llegaron allí uniformados con su camisa y con la pata en alto, saludando a Gil Robles como jefe, 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 el equivalente del duche, duche, duche. Todas esas cosas se sabían. Es importante tener en cuenta que los mineros asturianos tuvieron un grito de guerra durante la Revolución de Octubre. Antes Viena que Berlín. Antes moriremos defendiendo nuestros derechos, como los obreros de Viena que respondieron al golpe de Estado de Dollfuss, que como en Berlín, que de una manera pasiva estuvieron esperando a que los fueran aniquilando. Y entonces las fuerzas de la derecha, curiosamente, están llegando a situaciones de entendimiento muy serias. Gil Robles y Calvo Sotelo tienen un problema. Cuando dos quieren ser el duche, pues lógicamente no se entienden. Pero era el único tema que había, ¿no? Era el único tema. Por lo demás, esto, ante el hecho de la necesidad de que sus juventudes adquirieran experiencia, es que, claro, me daba un poquito de corte decirlo, experiencia ni más ni menos, ¿no?, que lo que se refiere a el famoso terrorismo, como los chicos de Falange sí que la tenían. Gil Robles accede a que las juventudes de Acción Popular entren
a finales de 1935 en bloque en la Falange. La Falange de José Antonio Primo de Rivera no llegaba a 1000 afiliados y de repente pasó a tener 15.000 o 20.000 gracias a las Juventudes de Acción Popular. ¿Quiénes eran esas Juventudes de Acción Popular? Y eso os lo puedo decir por una confesión particular de uno, ya fallecido, que militaba en las Juventudes Socialistas, pero había estudiado los jesuitas en Valladolid, y el hombre me decía, fíjate, a todos los que estaban en los Luises les estuvieron ofreciendo entrar en las Juventudes de Acción Popular los jesuitas, ¿no? Una disolución curiosa, la de la República con los jesuitas, cuando seguían manteniendo su organización y habían cambiado de hábito, pero seguían estando en la compañía de Jesús. Las cosas no se pueden hacer a medias. Si las haces a medias, malo. Y eso ya lo decía Maquiavelo en El Príncipe. Que al enemigo o le destruyes o llegas a un acuerdo, pero nunca le hostigues. Dice, manteniendo su fuerza. Bueno, volviendo al tema. Frente a esta situación, republicanos y socialistas quieren volver a la conjunción republicano-socialista, pero el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado y necesitan un frente muchísimo más amplio para poder parar el fascismo. El golpe no lo pudo dar la CEDA solo por un motivo, porque en el Partido Republicano Radical era el presidente del gobierno y era un poquito complicado, y además, todo hay que decirlo, porque Niceto Alcalá Zamora pudo bandear el temporal. Las elecciones se convocan el 16 de febrero y se forma el Frente Popular. Esa conjunción republicano-socialista se amplió y entraron allí toda una serie de partidos, ¿no? Y el programa para que pudiera entrar Unión Republicana, que era la escisión mayoritaria del Partido Republicano Radical de Lerroux, ¿no? Y así, de esa manera, lograr conseguir el voto de esa pequeña burguesía, es completamente reformista y moderado. Es simplemente para conseguir asentar la democracia. Y todo el mundo se tragó muchos sapos porque sabía de lo que se hablaba. Por cierto, aquí hay una serie de escritos. Está el programa del Frente Popular aquí, con una pequeña introducción. Esto pone a 70 años del programa del Frente Popular, porque lo preparé hace 10 años para una conferencia. Y con esta introducción, yo creo que ya, punto en boca, me callo y que hable Mirta, que es a quien hemos venido a escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, no solo a mí, también ya estabas previsto. O sea, yo agradezco mucho pues la parte que me corresponde, y antes de entrar en materia, pues deciros que gracias, porque estoy segura que la mayoría de las firmas que me han hecho llegar y de los saludos y de los apoyos pues están aquí presentes, así que muchísimas gracias. No quiero dar paso a la moción, porque empiezo y no termino. Solo hay 15. El que quiera que lo coja. Bueno, ya sabéis que la derecha, nuestra derecha inquisitorial, ¿no?, ha decidido que la memoria histórica podría ser un buen argumento o un argumento popular para... ¿Se me oye? Sí. Para unir a sus huestes que andan muy alcaídas con los casos de corrupción. Entonces yo interpreto, ¿no?, esa selección sobre un tema que para ellos siempre ha sido marginal. Es decir, que nunca nuestro trabajo, nuestras actividades, incluidas aquí, siempre ha sido no minusvaloradas, simplemente ni miradas, nada más que para manipularlas en el artículo de fondo de la página 20, sin darle mucha importancia. Y de pronto dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han puesto el foco en esto? Bueno, mi interpretación, primero, uniría este caso con el caso de los titiriteros, la verdad. ¿Cuándo en la vida lo que ha hecho un titiritero ha sido tan trascendental?
Digo, bueno, esto es increíble. Y por otra parte, lo que hemos hecho nosotros, pues también son actos culturales como este, igual, y sabéis que que hacemos como mínimo un par de actividades al mes en la Biblioteca Histórica Complutense, dando la palabra, bueno, a gente que ha publicado libros, haciendo exposiciones, haciendo proyecciones de documentales, pero dentro de un ámbito, bueno, de hecho nos conocemos casi todos, ¿no? Dentro de un ámbito limitado. Y de pronto, la llegada de una luz mediático que francamente, bueno, pues es una especie de bola de nieve que te cae encima. Bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Mi interpretación es que, dados los casos de corrupción que se han descubierto en Madrid, en Valencia, las dos sedes poderosas del PP, incluso el caso especialmente para ellos delicado de Rita Barberá, que ha creado rencillas internas en el Partido Popular, pues desde mi interpretación, pues eso dio lugar a que hayan jaleado el tema de la Cátedra de Memoria Histórica. La cátedra, que es verdad que solo existía hasta este momento en la Complutense de Madrid, que fue un proyecto que hizo realidad Berzosa, el rector Berzosa, junto a varias fundaciones, la Fundación 1 de Mayo, la Fundación Largo Caballero y la Fundación Amesde. Pues, bueno, en nuestra vida semisubterránea hemos visto que bueno, podíamos hacer algo dentro de la universidad, siendo la Biblioteca Histórica Complutense algo de la universidad. ¿Qué ha ocurrido? Que en el último año pues no hemos obtenido financiación. El que ha querido intervenir, pues no hemos podido a veces ni financiarle el pasaje de tren y una noche de hotel. Entonces, como no estábamos en una situación que constantemente estábamos hablando con el rectorado, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a reanudar algo para que la cátedra pueda atender a sus invitados, ¿no? Pues no había manera. Y por lo tanto, con el proyecto en el que confluye la Cátedra de Memoria Histórica y el Ayuntamiento de Madrid, pues nosotros, un grupo de los historiadores y abogados, porque no solo eran historiadores, 4 personas que se constituyen en un equipo para realizar propuestas para el cambio de callejero, para la democratización del callejero de Madrid. Bueno, la verdad es que cuando se llega a un acuerdo, es el propio ayuntamiento el que públicamente, y esto es lo que es conocido y ha dado lugar, lógicamente, dadas las artimañas de la derecha, a difamaciones y manipulaciones, es decir, 17 han optado por el contrato de 17.999 euros, que esto dentro de un contrato de los del ayuntamiento es poco, pero bueno, porque así no pasan por concurso público, no. Sino porque esto que era público, había una gran celeridad por los tiempos del ayuntamiento, y por lo tanto había que sacarlos. Pero esto es una propuesta que no se puede llevar a cabo porque entre tanto ya culmina el periodo o caduca, para decirlo de una manera más clara, el periodo en el cual la cátedra tiene que renovar su convenio con la Complutense, con lo cual no se llega a firmar, por un lado, con lo cual, por supuesto, tampoco se lleva a recibir dinero.
Y lo digo por la maledicencia que suele haber al respecto. Es decir, vamos a ver, yo digo, mira, ¿qué pasa? Que me he puesto 9.000 en este bolsillo y 9.000 en este otro. Eso nunca ha tenido lugar. Y aparte de eso, mi trabajo en la cátedra es un trabajo voluntario. Para mí es un honor. Ni ahora ni antes he cobrado nada. Y eso no lo han podido probar, porque no lo hay. No hay nada de esto. Y por lo tanto tampoco en este proyecto en particular nunca se llegó a culminar. Bueno, paso adelante. ¿Qué ha ocurrido con el tema del famoso callejero? Se presenta las primeras 23, me parece que son 23 propuestas de calle. En esas 23 hay un error. Ese día yo no estoy presente, pero hay un error y el equipo lo reconoce al cuarto de hora. Pero no importa, ya se echó encima de la cátedra, que aquello parecía que habías matado a Calvo Sotelo con tus propias manos. Digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues al parecer en esta primera presentación, pues uno de los miembros del equipo señala o presenta dos alternativas a Juan Pujol, o Juan Pujol, porque entonces se decía con acento patriótico, Juan Pujol. Me da especialmente rabia porque Juan Pujol lo doy yo en Historia del Periodismo Español, como ejemplo de esos vencedores que evidentemente cambian el callejero de inmediato, y que Juan Pujol es el que recibe los bienes incautados de Heraldo de Madrid, que fue un gran periódico republicano. Pero bueno, son estas cosas que ocurren que inmediatamente, y entonces aquel error se magnificó se magnificó hasta extremos increíbles, ¿no? Se corrigió públicamente, se rectificó públicamente, y hasta ahora ha sido lo único que se ha presentado al respecto. Evidentemente las 253, a lo mejor en vez de 253 son 256, porque a lo mejor la gente luego te dice, ha dicho 253 y eran aproximadamente 253 calles que teníamos propuestas para desarrollarlas, pero que nunca se han llegado a presentar, porque entre medias se ha echado toda la derecha, o mejor dicho la ultraderecha mediática. Nunca se ha llegado a presentar la segunda parte de ese proyecto, y por otra parte, pues bueno, claro, ha habido filtraciones interesadas, la acción periodística pues ha sido tremenda, es avasalladora absolutamente, y entonces ha habido manipulación no solamente por parte de los que se suponían, lo que ya les conocíamos, pues La Razón, ABC, no, eso ya se sabía por dónde iba. No, lo peor ha sido, pues por ejemplo, El País. El País ha sido terrible en su acción sobre, que conste que yo a todos los he recibido, porque le decía a los miembros del equipo, le digo, mira, nuestra política yo creo que debe ser siempre dar la cara, siempre dar la cara, siempre dar nuestros argumentos, siempre, porque si no lo que das es pábulo a la desinformación. Vamos a hablar, vamos a decir, porque lo hacemos honestamente. O sea, ¿qué han dicho esto? Pues vamos a responder en el ámbito que podemos, y así ha sido. Entonces me ha parecido muy penoso lo del País, que conste que me han dicho, sí, pero tú lo llevas. Bueno, yo he sido, después de muchos años, he sido suscriptora, entre otras razones porque mi madre con 87 años le gusta leer El País, pero porque no hay otro en papel, no hay otro en papel,
pero después de cómo se han portado, ahora en cuanto tenga un poquito de tiempo les voy a mandar una cartita y me doy de baja, porque ha sido infame la manera que han tratado este tema. Y yo también creo que una de las razones es porque se lo han dado, si este era un tema, diríamos, secundario, vamos a decirlo, era un tema secundario para ellos hasta que les ha interesado manipular, y han mandado a uno de estos, a una de estas fierecillas no domadas del mundo del periodismo, jóvenes, algunos de ellos alumnos míos, pero yo he tenido a lo largo de 25 años he tenido miles de alumnos, o sea que me dicen, soy alumno, pues me alegro mucho, pero yo le atiendo muy amablemente o lo más amablemente posible, pero eso no es óbice para que cumpla usted con las máximas deontológicas de la profesión, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido tremendo. Después de lo del ABC, después de las cosas que dijo Esperanza Aguirre, que además que han pisoteado todas las máximas políticas y éticas de lo que debe ser la comunicación periodística, es decir, que han utilizado temas personales y familiares para demoler, para denigrar, para pisotear, y no es porque yo intente ocultar nada de mi familia, pero si no soy hijastra no lo soy, y si no soy hija pues no lo soy, y no voy a decir otra cosa porque es la verdad, ¿no? Pero ellos saben, lo peor es que ellos saben que es la verdad, ellos saben que es la verdad, pero no le importa, con tal de mezclar, ocultar, desinformar, que esa es el término propagandístico, ¿no? Entonces ha sido especialmente penoso por ese tema. Y luego ya a estas alturas pues se cumple el dicho de en fin, pongo un circo y me crecen los enanos, o sea, porque cuando nosotros, bueno, pues a pesar de todo el equipo intentaba seguir adelante, a pesar de haber puesto sobre él esa lupa, ¿no?, sobre cualquier cosa, pues entonces aparece un listado con miembros señalados de la cultura, conocidos, muy conocidos y reconocidísimos, porque claro, han sido gente que en el caso de estar fallecidos, que estaban fallecidos casi todos, pues bueno, o sea, padres de la patria. Con lo cual, a pesar de sus nexos con el franquismo, que si Cela, que si Jardiel Poncela, que si muchos literatos, diríamos, algunos más de primera línea, otros de segunda línea, pero vamos, o sea, que es que nunca fue el equipo de la memoria histórica el que había hecho ese listado. El periodista se mete por detrás y habla con uno de los miembros, que por cierto es un hombre honesto y yo le valoro, pero actuó ahí muy mal, porque le filtró su propia lista y la hizo caer sobre nosotros, sobre la cátedra. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Ahí ya una nueva tanda, cuando parecía que el tema iba a mejorar, pues empeoró muy notablemente. Perdón, ¿por qué? Pues porque los padres de la patria literaria eran una identidad nacional y ya finalmente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, interviene y dice públicamente que aquello es un disparate. Sí, puede que fuera un disparate, pero no era nuestro disparate. Esa era la diferencia, es decir, no era de la cátedra, y como tal lo dijimos públicamente. Pero ya aquello estaba dicho, ya cayó, aquello estaba dicho, y por lo tanto, como resultado, pues la cátedra se ha desvinculado del proyecto. Que quizás el ayuntamiento, y yo creo que el proyecto de democratización y diríamos, vamos a ver, desteñido del callejero franquista en Madrid es imprescindible,
pues sí, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí suscribimos esto, es decir, que hay que cambiar ese callejero, o la mayor parte de ese callejero, pero dada cómo se actuó, no hay que actuar con precipitación en un tema tan delicado en el que mezclas el prestigio de muchas personas e incluso las ilusiones de muchas personas, pues nos desvinculamos de ese proyecto. Y eso pues es la historia hasta hoy. Así que muchas gracias por los apoyos. Después de todo lo que nos ha caído, por eso agradezco doblemente, pues desde el ramo de flores hasta, bueno, pues que estéis aquí, porque sí, dado que no tenemos ni los medios que tiene la derecha de prensa, ni los abogados que tiene la derecha, porque yo decía, ¿qué hago? Le digo a mi amigo, por ejemplo, José Muga, que es uno, oye, vamos a poner una denuncia. Dice, Dios mío, otro dicho, tengas pleitos y los ganes. O sea que digo, mira, vamos a pasar, además lo dicho, eso no lo quita nadie, lo que está escrito tampoco, es mejor en la medida de nuestras posibilidades que cada uno hable. Y yo desde luego lo que sí he hecho es hablar. He hablado de manera democrática. No de manera sectaria, porque ahora nos quieren colgar creo que le dijo la consejera de, ¿cómo se llama? Rita. Bueno, una que dijo que éramos sectarios, y digo, bueno, ya lo que me faltaba. De los que se supone que están cerca de uno, nosotros cerca de, pues que te digan sectario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derecha ha levantado esa bandera de decir que, o sea, estoy harta de que estén apropiándose, de la bandera de la equidad. ¿Pero qué equidad? Pero si fue un golpe de Estado, oiga, de la democracia, de todo eso se la han apropiado y caen sobre mucha gente que no tiene conocimientos y sobre todo tiene los conocimientos que recibió en el colegio en su momento o en la universidad en su momento, y entonces no ha actualizado con todo lo que se ha investigado y con todo lo que se sabe a día de hoy. Y hay también pues mucha pasividad en el sentido, sí, no importa, y se da pábulo a lo que cae de donde cae. Entonces yo sé que los que estamos aquí queremos saber, pero mucha gente no quiere saber. Entonces por mucho que tú digas, luego te vienen al cabo de 2 meses y te cuentan la misma historia que has leído en el ABC y tú dices, no, otra vez. Y es francamente un poco, ¿cómo decirlo? ¿No? Que te desgasta, ¿no? Que te desgasta. Pero bueno, será cuestión de tomar vitaminas, que lo vemos aquí. Tomar vitaminas, respirar hondo y contestar, para que se sepa que uno cómo ha actuado, ¿no? Aunque no tenga el altavoz pues de sus medios. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo quiero decir el nombre de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, que nos reunimos el otro día en Sol, como todos los jueves, de decir clarísimamente el apoyo a ti y a la cátedra por el trabajo que bien habéis hecho durante mucho tiempo, y que las organizaciones de la memoria están contigo y están también con la cátedra. Sabemos los pormenores, fíjate, yo he leído todos los periódicos y sabía todos los pormenores, por qué lo hacían, cómo lo hacían. Hemos intentado hablar con los periódicos, pero no han querido hacer caso. Esas señoritas que están ahí intentando hacer periodismo, que no lo hacen, y lo queremos decir clarísimamente, y lo digo aquí porque venimos todos a decirlo, y lo hemos dicho en Sol, y te lo decimos aquí delante de todos, que estamos muy agradecidos a la cátedra y que damos un fuerte aplauso por el trabajo que tienes y porque sigas adelante encima de todo. Eso, lo importante es que ese sofoco se traslade al trabajo que nos queda, que es mucho y es colectivo. Sí. Yo. Mira, Mirta, tú vas mucho a las 13 Rosas, vas mucho allí. Allí hay una plataforma que se llama de otro nombre, que nació aquí, nació en Sol.
esa plataforma, que tú vas mucho allí a las 13 Rosas y nadie hay aquí, nadie. Y son muchos, viene la cultura, vienen todos. Hay que hacer todos uno, porque eso de esa plataforma nació aquí en Sol, en el 2010, y se fueron todos se marcharon. A eso hay que denunciarlos también, porque no colaboran. Ojo, no colaboran. Sí, vamos a intentar siempre la unidad. La unidad. Nosotros queremos la unidad. Todo que debe ser, como estamos viendo que ellos se unen en un objetivo común, nosotros vamos a unirnos en el objetivo común de acallarles, y sobre todo, es que si uno dice, no, voy a callar, no, oye, que hablen todo lo que quieran, pero guardando digamos, las normas de cortesía y las normas de educación, que las dejan por ahí, ¿no? O sea, que ¿qué derecho tienes de hablar de la vida privada y de la vida familiar mintiendo? Y como se dice, mintiendo a sabiendas, a sabiendas. Bueno, yo quiero un momentito sabroso, ahora te doy la palabra. Bueno, yo tengo que decir que la cátedra ha hecho un gran trabajo, porque solo tuvo un fallo, y además con pocos medios. Con todos los medios que tenían los franquistas en el año 39, tuvieron, que yo sepa, los fallos de no quitarle la calle ni al doctor Esquerdo, ni a Federico Rubio y Gali, y sobre todo a Abdón Terradas, que había organizado la primera guerrilla republicana y antimonárquica en tiempos de Isabel II, y les dejaron las 3 calles. Entonces, si contándoles los medios y además 40 años para repasar, se les coló 3 fallos de tal calibre, hombre, Mirta, un solo fallo con los medios que tenías, eres muy eficiente. Gracias, se lo trasladaré a los miembros del equipo. Sabroso tenía la palabra, ahora sí, Sabroso la está pidiendo hace ya. Sobre el tema, ya que has nombrado a Juan Pujol, es que habréis leído algunos, y para quien no lo haya leído, el artículo hoy en El País sobre los 2 Pujol. Sí. Es decir, entonces, es bueno saber que hay 2 Juan Pujol, el bueno y el malo, según para nosotros o para nosotros. Entonces, un Juan Pujol, que fue el que fundó el Partido Fascista Español, ese es el que tiene la calle. Pero hay un Juan Pujol, según explica este articulista, que no me acuerdo cómo se llama, que fue espía antinazi, Cabo o Garbo. Sí, pero que es Carlos, que no es Juan. Pues es que este articulista pone los dos Pujol pone, sí, los 2 Pujol. Y entonces, para que no haya confusión, está el Pujol fascista y el Pujol antinazi. Y eso, bueno saberlo, y hoy se ha publicado en El País, sí, a pesar de todas las cuestiones, pues se ha publicado, y está muy bien que se haya publicado eso. Muy bien, muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Antonio Boldo quería hablar, ahora... Sí, yo muy rápidamente, primero pues agradeceros vuestra presencia y agradecerle infinitamente a Mirta, que ahora no me oye, que siempre que se la ha llamado para cualquier acto ha tenido una disponibilidad completa para asistir sin cobrar, ¿eh? Quiero decir que en la cuestión esta de que parece que el dinero no sé qué, siempre en cualquier acto relacionado con la memoria histórica, Mirta ha tenido una generosidad extrema, ¿eh? Yo lo digo como amigo además suyo que soy. Yo sí querría resaltar lo del País, porque es un periódico que tenía algún respeto y que lo ha perdido, vamos, lo viene perdiendo tal, a sabiendas publica un informe que saben perfectamente que no procede de la Cátedra de Memoria Histórica. Mirta no ha querido, y respeto, decir el nombre, pero tiene un nombre concreto, además se había publicado hace tiempo y demás, pero se lo atribuyen y por lo menos consulta a ver si algo tiene que ver. Y luego, pues sintiéndolo mucho, la señora alcaldesa lo que no puede es descalificar algo sin previamente saber la procedencia. Es un problema, ¿eh? Hace cosa de un año en esta misma sala, yo aprovecho por otra faceta, ante una pregunta de una compañera que le dijo: ¿el ayuntamiento va a participar en los actos religiosos? Está grabado, pero se lo dijo taxativamente aquí antes de ser elegida: no, en ningún momento. Bueno, pues después del acto de la Paloma, ahí está la Almudena junto al obispo,
y hemos tenido más belenes que nunca. Y esto es una crítica constructiva, obviamente defendemos el proyecto de Defendemos, pero bueno, lo que no se puede es ante cualquier ataque mediático plegarse, porque ya han tomado, yo creo que están tomando, por desgracia, no digo ya el tema de los titiriteros, la pauta es vamos a darle que seguro que retroceden. Yo agradecerle a Mirta enormemente, me vais a permitir un minuto muy rápido, y es que esta semana, si queréis, podéis estar aquí sin salir. Mañana hay un acto, escuela pública y laicismo, dentro de un curso básico de laicismo, hay algunas plazas libres, tal. A las 7, Fermín Rodríguez, profesor de filosofía. El miércoles, Europa, ¿qué nos espera? Va a venir Pedro Montes, economista, y Miguel Urbán, que sabéis que es diputado de Podemos. El jueves iniciamos con Lidia Falcón un curso sobre feminismo y política. Tenéis ahí toda la información en la entrada a las 7. El viernes hay un aula de divulgación científica que estaba en el tema agujeros negros y universo extremo. Nicolás Cardiel, que es profesor de astrofísico, que además hace unos días nos lo ha puesto muy bien, porque seguro que habéis visto lo de las ondas gravitacionales. Justo es el momento de preguntar qué es eso. Y el sábado, por último, ya termino, pues con el tema del futuro de la revolución bolivariana. Va a venir el embajador de Venezuela en Madrid y Javier Couso, que es eurodiputado de Izquierda Unida. El sábado tenéis la información. Disculpadme, pero aprovecho que si esta semana queréis no salir de aquí, encantados. Pues vamos a ver. Bueno, ya empezamos entonces. No, un segundito, 2 segundos, vamos a ver. Una sola palabra día que me la está pidiendo el señor de la pared con la barba pegada a la pared. No vamos, es que tiene Mirta que hablar y empezar con la charla. De modo que hable él, un minuto. Mirta, te quería dar las gracias por la revolución que ya lo tienes de demás y de todos los compañeros, pero quería saber un poco tu opinión. Conocemos cómo funciona la derecha, o sea, eso es evidente, clarísimo. Sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, creo que también es evidente y clarísimo el ejemplo del país, o sea, se deben a quien se deben y así trabajan, o sea, no se puede explicar más. Pero me gustaría saber tu opinión con respecto a, que lo ha tocado el compañero ahora mismo, el tema del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. O sea, me parece muy vergonzosa su actitud. Y lo digo como uno más del pueblo de Madrid. Es decir, esta señora y su equipo creo que nos están engañando absolutamente en todo. O sea, y parece ser que tiene el beneplácito de incluso la derecha. O sea, parece que le pide perdón a la derecha continuamente como continuidad de lo que la derecha dice, yo vuelvo la cara y aquí se sigue haciendo lo que dice el de enfrente. Por favor, quería saber un poco tu opinión porque me parece vergonzosa tanto la actitud de la señora alcaldesa como de la gran mayoría de sus concejales. Unos pidiendo perdón y otros cuando se hacen ciertos planteamientos, tanto de calles como de monumentos, como del cañón incluso de Monte Carmelo, vuelven la cara, no quieren saber nada, de nada, de nada. Por favor, simplemente dame tu opinión, es lo que queréis saber. Y gracias por todo. No, gracias por tus palabras. Pues vamos a ver, yo creo que hay muchas esperanzas con el Ayuntamiento de Madrid después de tantos años con la derecha en la alcaldía, ¿no? Es una, o sea, espero que reconduzcan esta situación, porque evidentemente la derecha está esperando que nos desmoronemos todo, que no haya alternativa y que vuelvan a tomar el poder, ¿no? El poder municipal. Lo tienes ya. Entonces, yo creo que bueno, que se nota que faltan buenos asesores que la rodeen. Yo creo que ella es mi opinión personal, es una persona honesta y de buena voluntad. Y además así lo dije, cuando nos dieron el palo grande de decir, pero ¿qué está diciendo? Que hemos dicho un disparate, pero ni siquiera nos ha llamado. Incluso en ese momento no hay que perder la cabeza y decirle, mira, yo pienso que ella es honesta y ella, lo que pasa es que primero no tiene experiencia en este terreno, y claro, cuando te preguntan, hay que pensarse un poco cuando tiene una proyección pública de la entidad de la Alcaldía de Madrid.
No tiene esa... Espera, no digas esto, espérate, compruébalo primero. Y eso está fallando, y no lo digo solo por nosotros, sino todos los que estamos y leemos y vemos la televisión, pues claro, dices, hombre, cuando nosotros estábamos con lo del callejero, al día siguiente veo el periódico y dice lo de la placa de los carmelitas. Digo, pero bueno, y nadie nos ha dicho nada. ¿Para qué queremos más? O sea, de pronto el periodista preguntando, y yo, ¿qué de los carmelitas? Ni idea. Nadie nos había informado. O sea, que en paralelo a lo nuestro había otro proyecto. Pero vamos, no es que estuviera mal o bien o lo que sea. O sea, no entrábamos a valorar eso. Eso nosotros es que no era nuestro, pero ni siquiera se nos había informado. ¿Que estaban en su derecho? Bueno, pero sería conveniente por lo menos, para que no quedases con los ojos a cuadros. Oye, pero ¿qué dices? Que nosotros rompemos las placas dedicadas a los carmelitas asesinados, ¿no? O sea, que es que de verdad, en fin. La alcaldesa de la derecha española y está asustadísima, para mí, asustadísima. Tanto las dos grandes derechas están, la alcaldesa está asustada, pero tiene miedo a las dos grandes derechas, al PP y al PSOE, que son las dos grandes derechas del país, no nos confundamos. Vamos a ver, dos últimas palabras. El que la estaba pidiendo ya y tú querías también, vale. Y terminamos y comenzamos ya para hablar del Frente Popular, que ya va siendo un poquito ahora. Yo había venido aquí porque me había visto del Frente Popular. Yo lo que quisiera que se organizara un segundo Frente Popular, pero veo que no se organiza. Uno de los dirigentes en la tertulia del Ateneo Republicano me dijo, oí, hay 7 partidos republicanos y 4 o 5 del PC. Y a uno de los dirigentes que se presenta por el Partido Republicano le dije, a ver, ¿a quién voto? ¿Al tuyo, que hay 7? Y le dije, no, como soy más rojo, al PC, que hay 4 o 5. Claro, si no hay unidad, no hay nada que hacer. Las bases quieren unidad de todos los partidos, pero las cúpulas no quieren, porque quieren el chiringuito para mandar. A eso es. Y ahora, con esto que está ocurriendo, el Frente Popular, el segundo frente, lo tiene. Si no gana las elecciones por mayoría, es que con todo lo que está ocurriendo de la corrupción, a Barberá la llaman la Rita la cantadora, porque dice que si no el partido no la apoya, que va a cantar. Y Aguirre ha dimitido y ha dicho, el jefe de los corruptos tenía que dimitir. Esto no hay quien lo arregle, porque muchas gracias. Cuando Franco esté en el año 56, que va a empezar el acto, tienes que terminar, luego hablas después de Mirta. Es que ella va a abrir ahora ya la conferencia. Se va a abrir otro turno de palabra. Luego hablar después. Se va a abrir otro turno de palabra. Yo quería decir unas cuantas cositas nada más. Creo que tú lo has explicado muy bien, efectivamente. Se necesita un frente popular, un frente de izquierdas unido, ¿vale? Porque la derecha no se va a ir de este país, la tenemos que echar, tenemos que batallar para echarla, porque no se va a ir. Yo digo lo que decía una vez José Sacristán, el poder tiene el ejército, la iglesia y la banca. Y nos olvidamos algunas veces de eso. Vienen unas fuerzas nuevas y yo pienso, yo no quiero, porque yo también tengo una polémica, un poquito de incertidumbre con lo que está pasando un poco en el Ayuntamiento de Madrid, pero creo que debemos de transmitirle, pienso yo, que debemos de transmitirle a Manuela Carmena y al equipo que tengan un poquito de cuidado y que además tienen que cuidar
todo con lupa, porque se los quieren cargar, porque nosotros en Vallecas hemos tenido 2 actos en el ayuntamiento, donde el ayuntamiento se declaró por mayoría, menos el PP y Ciudadanos, Vallecas libre de las callejeras del fascismo. Vale, bien, lo aplaudieron, ahora hay que cambiar las... Pero lo que nos decía el otro día también el concejal, nos están mirando con lupa a la derecha, entonces habrá que pensar, habrá que pensar en unificarnos o reunificarnos o seguir luchando, porque yo desde luego hasta que cierre el ojo, ¿vale? Y llevo muchísimos años. Y no desconfiar, porque yo creo que nos hemos vuelto, y no digo más, no quiero, un poquito desconfiados de unos y de otros y de otros. Y yo creo que eso no nos beneficia nada, nos duele a todos. Por favor, cuando hayamos terminado el acto, las palabras que se den están bien, todos los comentarios de actualidad. Vale, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios y vamos a intentar decir algunas cosas del Frente Popular, del cual todos tenemos algunas ideas y que algunas similitudes y esperemos muchas distancias con nuestra realidad, porque no en sí por el Frente Popular, sino por toda la basura que se ha echado sobre el Frente Popular y sobre todo porque muchas cosas se mezclan. El Frente Popular, el ejercicio del poder del Frente Popular con lo que se llama el estallido de la guerra civil, pero realmente de esos 6 meses aproximados que van desde el 16 de febrero del 36 al 17 de julio del 36 en Melilla y 18 en la península, en realidad hay un programa de gobierno que se lleva a cabo, que se empieza a llevar a cabo con enormes esperanzas detrás, pero que sufre, como se está viendo que actúa la derecha, 1000 cortapisas, 1000 zancadillas y juego sucio. Lo que fue el Frente Popular sufrió una gran acción de erosión pública violenta muy pronto, pero a veces claro, los revisionistas, esos que se empeñan en el rencor, como nos achaca la derecha, ¿no? Es que son rencorosos, ¿no? Bueno, esto no sé, la verdad es que es inexplicable, lo del rencor es inexplicable, pero ellos mezclan el 36 con el 31 y dicen, bueno, exactamente cuándo empezó la política, no ya de erosión es una palabra fina, la erosión es una palabra fina, es destrucción. La destrucción de la democracia en España, de la primera democracia española, empieza el 14 de abril de 1931. Ellos dicen, no, pero en el 34 empezó la verdadera revolución. Y uno dice, ¿por qué el 34? ¿Y por qué no el 32 con el golpe de Sanjurjo? ¿Por qué no el 32? Puestos a elegir. Entonces, claro, el 36 realmente fue una gran esperanza. De nuevo, la República volvía a su espíritu. A su naturaleza. ¿Y cuál era la naturaleza de la República? La reforma, la transformación, el progreso. Eso era la República. Y no la República del 33, porque cuando dicen en España, dice, bueno, es que puede haber una república de derechas. Claro, sabemos que las repúblicas hoy en el mundo hay muchas repúblicas de derechas, pero en España, repúblicas de derechas, muy poco. Porque la república rompe con el bloque de poder tradicional de España, que es la Iglesia, que es el ejército, que es la oligarquía. Lo siento, es así. Entonces, esa otra república, hay poco de esa, pero hay poco de esa en España, porque para eso se van al alfonsinismo en un determinado momento o al fascismo en otro momento. Entonces, a partir del 16 de febrero es el conjunto de ese frente, de esas fuerzas integradas en el Frente Popular y
e individualidades y líderes que se suman y que atraen a sus apoyos a desarrollar de nuevo el programa transformador de la República, con una inmensa esperanza, y también con todos los que han sido damnificados por la derecha en el poder, que como sabemos y hemos experimentado, toma represalias. La derecha toma represalias por lo que se había hecho en esos breves años. Yo digo, mira, tanto se habla de la República. La República fueron 5 años en paz, o en relativa paz, 5 años y tanto se hizo. Bueno, porque se tomó el toro por los cuernos de las reformas siempre pendientes de España, cosa que no siempre, como sabemos, la izquierda se atreve. Pero una vez que tiene el poder y empieza a ejercitar ese poder que le ha dado el pueblo, a mí no tiene gracia el tema, pero es lo que suelen hacer, ¿no? Cuando dicen, que es lo que se ha visto con la actual alcaldesa, haces cualquier cosa, y arman un follón y arman, y claro, tú dices, pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué he hecho? Bueno, esto ha pasado en pequeña medida con la cátedra, en ínfima medida. Dice, bueno, pero es que hay muchos errores, es que... A ver, ¿cuáles son los muchísimos errores? Pero no te dan tiempo, no te dan tiempo a explicarte, y sobre todo no te dan altavoz para explicarte. Y la gente se queda con aquello de que, has metido la pata muchísimo. Pues esto lo hacen en pequeña medida y lo hacen en gran medida. Y eso lo hicieron también en el 36. Por lo tanto, la República llega al poder con el apoyo de gente muy diversa, de fuerzas muy diversas. Y entre esas fuerzas muy diversas también están los anarquistas, porque los anarquistas, que en el primer bienio habían desarrollado una política dura respecto a la República, dejaron libertad a sus afiliados para ejercer el voto, y se considera que un número importante de anarquistas también fueron a votar por el Frente Popular. Era muy importante porque había miles y miles de presos en las cárceles, y esa fue otra de las banderas fundamentales. La saquemos a nuestros presos de las cárceles, saquemos a aquellos que han sido injustamente encarcelados, que están padeciendo, sus familias, de hambre, sus hijos, que algunos habían sido trasladados fuera de España para que los sindicatos les apoyasen, les diesen de comer, atendiesen a sus hijos, puesto que en España estaban pasando hambre. Bueno, pues indudablemente esas acciones, esa acción y esa visión de conjunto es la que hace posible que vuelva el espíritu de la República y su naturaleza reformista. Y digo reformista porque otra de las mentiras interesadas que se cuenta desde la derecha es esa República soviética. Más allá de los gustos que cada uno pueda tener, indudablemente, y ahí está, es conocido, el Partido Comunista era un partido pequeño, ya legal por supuesto, pero un partido pequeño, con un pequeño número de diputados. Entonces el Partido Comunista crece a partir de la última parte del gobierno del Frente Popular, cuando la ultraderecha está en la calle con su conocido lema de la dialéctica de los puños y de las pistolas. Entonces es ahí cuando el Partido Comunista, que logra aunar a miles de jóvenes a su alrededor, va creciendo más allá de lo que había sido en un inicio, no desde las elecciones del 36. Bueno, pues está el Partido Comunista, hay el Partido Socialista, y un apoyo desde distintos sectores para llevar adelante esas reformas que han caracterizado a la República. Y hemos hablado de los presos a la calle, nuestros presos a la calle. Bueno, pues con ese lema, el siguiente paso del gobierno, que en eso sí hay que reconocerle a la República. La República levanta la cara y dice,
nosotros vamos a llevar adelante nuestra política y lleva adelante la amnistía a los presos. Esa fue, qué bonita palabra, amnistía, ¿no? Bueno, esos presos, esa gente sale a la calle, eran los presos de la República, eran anarquistas, eran socialistas, eran de muy distintos signos. Y cuando me dicen la desunión de las fuerzas, sí, ese es un problema que tenemos siempre, la desunión de las fuerzas, pero también hay que recordar que la desunión de las fuerzas es propia de la democracia, ¿o no? Es inherente a la democracia, la diversidad. Entonces, claro que había desunión, pero se había unido para llevar otra vez adelante el programa de reformas. Si la amnistía era trascendental, también era trascendental, yo para alivio de oyentes, me propongo desarrollarlo hasta las 1:30, hasta las 8:30. Y luego damos paso a las palabras, porque todos tenemos vida aparte y es conveniente tenerla en cuenta, y el frío también. Entonces, decíamos la amnistía y su bonito concepto jurídico y político. Por otra parte, la reintegración de los represaliados a los puestos de trabajo, porque eso afecta a la gente de a pie, afecta a la gente de a pie. ¿Cuántos obreros, cuántos trabajadores habían sido expulsados de sus trabajos, represaliados por la derecha, por el pequeño empresario, por el gran empresario? Fueron represaliados y a la calle. Entonces eso significaba hambre literal para miles de familias. Bueno, pues gracias a esta acción de la República se impuso que los represaliados volviesen a sus trabajos. Y esto, que nos parece como algo menor, es muy importante para esa clase obrera, para esa clase trabajadora, que es la que da de vivir y de comer a un país. Porque yo le digo, hoy en día hay que cuidar el término obrero. Muchos jóvenes, tú le dices obreros y dices, pues no soy yo. No soy yo, no me han dejado tampoco serlo, pero no soy yo, ¿no? Y entonces tú dices trabajadores, trabajadores, aquello que dijo la República, de todo signo y condición, trabajadores. Bueno, pues además de la reintegración de los represaliados, hay que recordar que el Comité de Ayuda Propresos fue el primer organismo unitario de la izquierda en el periodo del Frente Popular, que llevó al Frente Popular. El Comité Unitario de Ayuda a los Presos, para que pudieran comer decentemente en las cárceles, para que se pudiera ayudar a sus familias. Y luego yo creo que es importante dejar los grandes hitos de las reformas republicanas. Hoy, cuando el sector primario, lo que es agricultura, ganadería, pesca, pues no da trabajo ni a un 7% de la población en España, el tema de la reforma agraria no se concibe su dimensión, que era inmensa la dimensión de la reforma agraria, que era tremendamente social, que era muy sentida la tierra para el que lo trabaja. Y eso no se concibe hoy porque la tierra está muy alejada de nuestro sistema productivo. Y si realmente no existiera una Unión Europea, la agricultura en esta zona del mundo sería un jardín, porque es más barato traer los productos de otras partes, de Marruecos o de otras partes. Entonces, sin embargo, a pesar de que hoy ha cambiado tanto el mundo, la reforma agraria fue una inmensa esperanza para la República y fue torpedeada desde el inicio, y cuando los trabajadores lo reivindicaban al gobierno, ¿qué pasa? Hemos votado reforma agraria, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lleva a cabo la reforma agraria? La República quiere hacer las cosas desde la ley. ¿Y qué pasa con la ley? Que entonces y ahora es muy lenta, es lenta.
Y entonces la República le tenía que decir: esperad, que hay un instituto de reforma agraria que es el que está llevando estas cosas y os va a tocar cuando os toque, por favor, tened paciencia. Y claro, ¿qué contestaba ese jornalero que vivía en un nivel ínfimo? Le decía: es que mis hijos tienen hambre hoy y mañana tienen más hambre y no pueden esperar. Por favor, esto lo que hace es darle carnaza a los sectores más radicales. Entonces la República tuvo que luchar en ese terreno a dos bandas, vamos a decir, y sin embargo, aprendiendo lo aprendido, logra que en este último periodo la acción del Instituto de la Reforma Agraria va a ser mucho más contundente. Va a situar a los colonos en miles de hectáreas, por ejemplo, en Extremadura, con esas grandes extensiones, con esos grandes latifundios, porque conocía que este fue uno de los elementos que erosionó la popularidad de la República entre los trabajadores. Y parece que nunca aprendemos, porque, claro, la izquierda quiere hacer las cosas desde la ley, y luego la derecha pues se lanza, cuando no sacan ellos las elecciones, se lanzan por la ley y fuera de la ley, y esto lo estamos viviendo continuamente, y fuera de la ley. Bueno, pues de febrero a julio, por ejemplo, 108.000 familias fueron radicadas en medio millón de tierras expropiadas. Eso significa que la mayor parte de la tierra obtuvo el dueño una contraprestación económica. ¿Qué de este hecho qué ha quedado? La República incautó las tierras. Pues no las incautó, las expropió. Pero ¿qué ha quedado? Otra vez lo que estamos viendo. Tú di algo o haz algo y entonces ya, ¿qué queda de todo eso? ¿No? Pues expropió la mayor parte de las tierras e incautó a los grandes latifundistas y a las grandes casas nobles, por ejemplo la familia Alba, pues ahí para ellos incautación. Otro de los temas de toda la vida eran las tierras comunales. En toda Europa había unas tierras comunes de los pueblos que se producían comunalmente, que eran propiedad de los ayuntamientos y que servían para paliar las épocas de hambre, realmente de hambre. O también las llamadas dehesas boyales. Hay muchos pueblos que todavía tienen dehesas boyales, que justamente son las populares para que la gente pueda atravesarlas y pueda ir aquí y allá, que no son privadas, ¿no? Y eso es un gran logro Y en el caso de la República, intenta restaurar las tierras comunales que habían sido utilizadas en muchos casos por las grandes familias terratenientes, las habían cercado, las habían hecho suyas, y cuando les pedían ¿dónde está el título de propiedad de esta tierra? Traiga usted el título de propiedad, lo que hacían era mandar a la Guardia Civil. ¿Usted cómo se atreve? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo se atreve a pedirme a usted? Y usted no conoce a mi padre, y usted no conoce a mi abuelo, usted no sabe quién soy yo. Cuando los jornaleros pedían trabajo, cuando los jornaleros pedían que se reforzasen las reformas, ¿qué le decía el amo? Porque entonces todavía se utilizaba este término, y el franquismo nuevamente lo volvió a restaurar. El amo decía: que os dé de comer la República, como dicen hoy, zasca, que os dé de comer la República, que yo no tengo por qué daros de comer. La República no respeta la propiedad privada con perspectiva social. Luego, si hay propiedad privada, yo no os tengo que dar de comer. Lo cual evidentemente contribuía a relajar las tensiones sociales.
Esto conviene pensarlo. En cuanto a la educación, otra cosa que hoy parece increíble, ¿no? La situación en que se encontraba España, el retraso que tenía España, porque el Estado en sí no apoyaba, no había apoyado durante siglos la educación gratuita para todos los sectores, para todo el país, para todo el territorio, y por lo tanto existían enormes lagunas en esa educación obligatoria, gratuita. Y por cierto que a veces los emigrantes, cuando se enriquecían, sobre todo en el norte lo he visto, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, hacían el colegio, lo ponían donación de doña Eduvigis y don Marcelo, y habían hecho lo que no había hecho el Estado, porque el Estado era débil, el Estado era pobre, y la estructura para alimentar ese Estado era ineficaz y era anticuada, y no había los impuestos que había que tener, y por lo tanto pues no se podía pagar la enseñanza, y de ahí el famoso dicho: pasar más hambre que un maestro de escuela. Bueno, pues a donde quieren devolver la enseñanza pública, sin duda alguna, cuando la derecha vuelve al poder. De tal manera que los colegios buenos sigan siendo los colegios religiosos. Bueno, pues la educación, vuelta a la construcción de escuelas. ¿Cuántas escuelas hay en Madrid? Que se hizo en esos breves 5 años de República en paz. Se recupera también la plurinacionalidad, en el sentido, la República no quiso en ese primer momento hacer un Estado federal, pero sí contempló con gran valentía, y esto nuevamente vamos a crear más de fondo y decir que España se destruye, que es lo que dice la derecha, que se destruye España, que se rompe España, y esto nos suena como muy actual, pues no es actual, entonces fue terrible lo que le cayó a la República, porque le dio la cara a esta realidad, y se echó a andar el mundo de los estatutos de autonomía. Estatutos de autonomía que no independencia. La independencia era muy minoritaria, muy ínfimamente minoritaria. Yo digo simplemente que pensemos en qué periodo ha crecido el independentismo. ¿Quién ha alimentado el independentismo? Bueno, pues siguiendo sobre este punto y dando unas pinceladas, ¿no?, sobre este periodo, una de las grandes cosas que hace la República es hacer ver que la sociedad es otra. La sociedad española se ha modernizado, y por lo tanto recupera nuevamente toda esa legislación que la derecha había echado abajo. Porque otra cosa, yo digo, ¿por qué nos quieren amnésicos? Porque los que tenemos un poquito de memoria, dices, pero bueno, ¿cómo se atreven a hablar del divorcio? Lo que dijeron del divorcio, lo que dijeron del divorcio, y con perdón, porque no es nada malo, cada uno tiene la vida privada que tiene. El señor Álvarez Cascos se ha casado 3 veces. Bueno, me parece muy bien, a lo mejor así lo lleva mejor, pero los que tenemos memoria, recordemos lo que dijeron en su momento en la transición del divorcio, y de toda la política que se ha hecho de transformación. Bueno, pues eso lo empezó la República, y lo que dijeron de la República. El divorcio fue muy importante, la primera ley de divorcio, lo que dijeron del divorcio, lo que dijeron de esa voluntad que tenía la República de equiparar los hijos naturales y los hijos, vamos a decir, matrimoniales, porque eran legítimos por ley, pero yo decía, pero ¿cómo naturales? Todos somos hijos de la naturaleza, pero indudablemente a eso se referían, no matrimoniales, ¿no? Bueno, pues la República intenta reconocer aquello que la sociedad tenía,
lo que la sociedad, lo que estaba presente en la sociedad, para favorecer los sectores más débiles económicamente y socialmente. Por ejemplo, los niños que quedaban sin apoyo paterno, normalmente paterno, y por lo tanto la República le obliga, por lo menos jurídicamente, a dar un sustento a ese niño del matrimonio anterior. Y yo a mis alumnos les digo, pero bueno, antes de que existiera la ley de divorcio, ¿es que no existía el divorcio? Sí, no existía el divorcio legal, pero lo que existía, algo que si habéis oído, el ahí te quedas. Ahí te quedas, me voy y si te he visto no me acuerdo. Y entonces, por lo tanto, ¿a quién perjudicaba? A los niños y también a esas mujeres que no habían sido educadas para trabajar fuera de casa o para tener un salario decente que les permitiese sostener a la familia. Pero de todo esto, que yo creo que los que estamos aquí tenemos conocimientos, yo creo que es importante que no quede en el tintero hablar de dos aspectos, que es la Iglesia. La Iglesia como elemento de poder que en la mayor parte de la estructura se va a presentar muy pronto como un elemento crucial de oposición a la República y al Frente Popular. A pesar de que diríamos que si uno va, por ejemplo, a un historiador que ha trabajado mucho, que es un historiador de derechas, que ha trabajado mucho este tema, Cárcel Ortiz, pues te dice que no, que el Vaticano, que no estaba en contra de la República. Vamos a ver, el Vaticano puede que inicialmente mostrase una distancia prudente respecto a la República, pero la jerarquía española, la jerarquía episcopal española, en su mayor parte, utiliza todos sus medios para enfrentar a la República, y ya no digamos cuando la República retoma las sendas reformistas. Yo creo que eso es una evidencia tangible, es decir, que el Vaticano puede que inicialmente no, pero la jerarquía española, eso está clarísimo. Gomá, Segura, todos ellos son, diríamos, la primera fila de la artillería contra la República. Es que no hace falta nada más que verlo en los periódicos, que leerlos, y es que ¿para qué negar la evidencia, no? Claro, por cierto, que se han presentado ahora libros muy interesantes sobre la otra Iglesia. Hay un pequeño sector de la Iglesia que estuvo a favor de la República, que no es conocida, porque otra de las argucias de la derecha es el telón de la ignorancia. No existe, pero no existen estos curas y no existen los que son asesinados y tirados en las cunetas. Es decir, si yo no sé lo que ha ocurrido ni quiénes son esas personas, han existido, es posible, pero yo no lo sé. Y podríamos decir que el elemento siguiente es no me importa. Eso es lo que ellos quieren llevar a la población, a que diga ello, y encuentran un sector de la población que prefiere dedicarse a sus labores, ¿no? A sus labores. Entonces, esta Iglesia fue un elemento determinante para entender esa erosión del reformismo republicano que llega al poder, y que es otro de los frentes de batalla, porque está presente en toda España. Toda España no tenía un colegio, y sí tenía una iglesia. Y dos pequeños. Y los sermones, que muchos de estos curas recordaban a los curas del 19, que eran los curas trabucaires, que llevaban un trabuco contra el francés y contra todo lo que oliese a transformación.
y a modernización, bueno, pues indudablemente este pequeño sector de iglesia progresista pues fue anulada, fue perseguida y fue ocultada. Pero la mayor parte fue un frente de batalla que además llegó, y esto fue terrible para la República, llegó fuera de España, donde no llegaba la larga mano de los militares golpistas, sí llegaba la de la Iglesia. Y por ejemplo en Estados Unidos la Iglesia se constituye en una vía importante para la difusión de toda la propaganda del franquismo, de los generales rebeldes. El problema es que rebelde es un término evocador, ¿no?, de cambio y enfrentamiento, y ellos le dan la vuelta, y rebelde es justamente partidario de la dictadura, ¿no?, y del militarismo. Bueno, pues por un lado esto, y encaminándonos hacia el final, pues otro de los gravísimos problemas que enfrenta el Frente Popular es el orden público. Y el orden público tradicionalmente ha sido nuestros pies de barro. Lo era entonces, lo es ahora. Es fácil montar algo en el tema del orden público. Es muy fácil. Para ellos es muy fácil, porque cuando la gente sale a la calle, protesta delante de la casa, de eso que los argentinos han popularizado, los scratches. No, ellos están haciendo los scratches, ellos son los que están utilizando algo ilegal, están utilizando algo muy feo. Ellos utilizan cosas muy feas, muy feas. Entonces, en ese terreno saben de la debilidad, de las dificultades que tiene la izquierda tradicionalmente en el poder para mantener en el orden público. El referente más claro de todo esto lo teníamos ya en el 31, cuando la República accede al poder el 14 de abril, después de las elecciones del 12 de abril. Una semana más tarde ya le montan la quema de conventos, porque nadie, esa quema de conventos no tiene cara. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? No se sabe todavía, pero la mayor parte de las personas sí ha oído hablar de la quema de conventos. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron? ¿En qué consistió? ¿Qué destrucción hubo? De eso se sabe poco, pero que hubo una quema se conoce. Entonces continuamente se ha convertido en un misil contra el prestigio de la República, contra el prestigio de la República. Y eso ocurrió el 10-11 de mayo de 1931, y la República había accedido al poder el 14 de abril de 1931. No le dejan tiempo para respirar, para que se consolide, para que tome fuerza y haga sus reformas. No, cuando está tiernita, cuando es fácil, es en ese momento cuando se le arma una quema de convento, y cuando se le arma la destrucción del orden público. En el caso de la República, pues tenemos primero la conocida frase de José Antonio Primo de Rivera, la dialéctica de los puños y las pistolas. Más claro, el arroz. Yo siempre digo, no, José Antonio, bro. Mire usted, mire si puede, porque es bastante pesado de leer, mire sus discursos y verá usted el carácter claramente fascista y el llamamiento a la violencia política contra sus oponentes. Cuando en este país, y hay que decirlo en pro de este país, en este país nunca hubo un partido fascista de masas. Sí lo hubo en Italia, sí lo hubo en Alemania, sí lo hubo en Francia, pero en España no. Como no tenían masas, lo que tenían eran las armas y la violencia. Y entonces lanzan a sus jóvenes pirañas
sus jóvenes pirañas a actuar, a sus jóvenes pirañas a actuar y a generar el clima de violencia. El clima de violencia que por un lado está en la calle, por otro lado está en el Parlamento, y esto es muy importante. Es decir, la violencia no solamente está en la calle, es uno de los escenarios, pero el otro escenario de la violencia va a ser el Parlamento, la violencia verbal. Y estaban discutiendo sobre ese listado del cual solamente 13 ha salido a la luz pública, cuando quieren crear esas pantallas de humo. ¿Qué es lo que hacen? Crear pantallas de humo con respecto a sus propios problemas, a los propios problemas del PP. En el Madrid y en Valencia te crean una pantalla de humo para que la gente hable de unos pobres titiriteros. Por favor, dentro de unos meses, cuando volvamos y miremos en las hemerotecas, dicen, pero ¿cómo? Esto estaba en la mente de las personas, unos pobres titiriteros, que evidentemente el tema, por favor, ¿cuándo ha sido importante? Que habían estado en Granada y nadie había dicho nada, nadie había dicho nada, la han montado en Madrid, porque aquí es donde tienen el problemón, o es uno de los sitios donde tienen el problemón. Bueno, pues en la República también se la montaron, y se la montaron con la dialéctica de los puños y de las pistolas, con atentados, y por eso Falange Española llega a ser ilegalizada en la primavera del 36, porque está detrás de los atentados a numerosos líderes, pero ellos no perdonan. Luego, si uno sigue estudiando, si uno sigue mirando, todos esos que sufren atentados luego van a pasar a los expedientes de la ley de responsabilidades políticas, aunque no estuvieran en España, en rebeldía, y además a lo mejor les ponen una multa de 100 millones de pesetas, pero es que 100 millones de pesetas en la España de la época, yo creo que ni el rey lo tenía, sobre todo el rey lo tendría fuera, pero en la España de la época desde luego que no. Entonces lo que importa en esa técnica hitleriana, que es técnica hitleriana de propaganda, es dejar la simiente de la duda y de la insidia, que en eso son expertos, de la duda y de la insidia. Sí, les han dado 18.000 euros. ¿Dónde están esos 18.000 euros? No es verdad, yo lo digo aquí, no lo han podido probar porque eso no se llegó a firmar, no se llegó a trasladar, y si se hubiera trasladado es la contraprestación a un trabajo, pero no se llegó a hacer. No importa, algo queda, algo queda. Bueno, ya para terminar, la República tiene enfrente el poder de los de siempre, que juegan sucio, que juegan legalmente, que juegan ilegalmente, y que además se enfrenta a los deseos desbordados. Y yo, en fin, ¿qué vamos a decir? Que no estemos viviendo también en estos momentos, cuando uno tiene tantas esperanzas, que hace falta cambiar el callejero, sin duda alguna, con la cátedra, sin la cátedra, es lo de menos, que se lleve adelante. Bueno, pues ¿qué pasa con las esperanzas o con el aliento que se desborda cuando llega la democracia? Se desborda. Y cuando tú le dices, sí, es que tienes que tener paciencia, espera, y te dicen, no, es que se tiene que notar el cambio, y en eso ellos utilizan esas armas para lanzar estos programas de destrucción masiva. Y en este terreno, en aquel entonces también, ese aliento que no había tenido tiempo en llevarse a cabo en todas sus posibilidades, que es en ese campo se crean muchas huelgas, en el campo para esa reforma agraria que desataba muchas esperanzas, porque es verdad que entonces
había muchos jornaleros, los que no tenían tierra, y ahora la República les iba a dar la tierra, pero desde la ley. Entonces, claro, el problema de las huelgas, entonces hay huelgas, hay manifestaciones, hay problemas de orden público. ¿Y qué dice la derecha? A ver, ¿qué dice la derecha? Esto es un desastre. Esto es un desastre, señores. Tienen el poder y no saben gestionar. Eso es lo que dice. Se aprovecha la derecha de nuestras debilidades. Bueno, ¿qué nos vamos a contar cuando también somos víctimas de esto, ¿no? Bueno, simplemente que estemos alertas a todo ello, que no son muy diferentes las artimañas de entonces y las de ahora, y que intentemos, igualitas, intentemos no ser manipulados. Gracias. Bueno, yo quiero